Seguramente alguna vez has escuchado que la biodiversidad mundial está disminuyendo. Si no es así, es buen momento para saberlo. Estamos perdiendo diversidad biológica, diario, cada minuto. ¿Pero por qué? ¿A qué se deben estas pérdidas? ¿Cuáles son esos males que amenazan la vida? ¿Quién es el más letal de estos villanos de la extinción? Te lo cuento en este episodio. Amigos míos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Tierra de Vida, luego de un largo tiempo de inactividad. Si viste el episodio 2, ahora sabes que la biodiversidad es una propiedad, una característica del mundo vivo. Y viste que es una propiedad cuantificable, o sea que se puede medir. Es decir, hay momentos o lugares con más biodiversidad y con menos biodiversidad. Pues bien, en este video revisaremos las principales causas de que la diversidad biológica global disminuya como lo está haciendo actualmente. Recuerda, esto puede significar desde la pérdida de unas cuantas especies hasta ecosistemas enteros, pero implica también la pérdida de diversidad genética, porque ese es otro de los niveles de biodiversidad que repasamos en el episodio 2. Esto sí quiero enfatizarlo porque a veces como que nos alarmamos solo cuando ya se están extinguiendo las especies. Pero el peligro viene desde antes. Desde el momento en que empiezan a eliminarse poblaciones con rasgos diversos en sus individuos, ya se está perdiendo un acervo genético que ha llegado hasta nuestros días como resultado de la evolución, y que se borra de manera irreversible cuando eliminamos estas poblaciones. Entonces, sin más preámbulo, veamos en concreto cuáles son esas amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad. Dependiendo de la fuente bibliográfica que consultemos, vamos a encontrarnos con una lista de villanos un poco diferente. Si nos remontamos a la década de los 80s, encontramos algunos antecedentes. Jared Diamond, por ejemplo, agrupó en un cuarteto del mal a 4 agentes de extinción. Claro, si es cuarteto se refiere a 4, ¿verdad? Este grupo de verdugos de especies también fue reconocido por Stuart Pym y Michael Gilpin, solo que ellos le dieron otro nombre, los 4 jinetes del apocalipsis ambiental. Estas denominaciones bien pudieran haber sido títulos de películas de terror, con todo y sus respectivas secuelas, pues con el paso del tiempo el cambio climático se sumó a la lista de aniquiladores, y algunos autores reconocen otros más. En este caso, para hacer este video yo me basé principalmente en 3 fuentes de información. El informe Planeta Vivo que generó el Fondo Mundial para la Naturaleza en 2022, este libro Introducción a la Biología de la Conservación de Richard Pragmack y Omar Vidal, y como fuente un poco más local, un libro de divulgación que publicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat. Ya sabes que la bibliografía consultada siempre está en la descripción, ¿vale? Bueno, en este caso, cada fuente menciona distintas listas de causas por las que se pierde la biodiversidad. Esta menciona 5, esta menciona 7 y esta otra menciona 8. Pero al analizar la información, o incluso si ustedes ya han revisado otros videos de este tema, se darán cuenta de que coinciden bastante entre ellos, y también con las primeras propuestas que se hicieron. Y casi la única diferencia es que, pues dependiendo del punto de vista, unas causas pueden estar incluidas en otras. Para explicarlo mejor, haré una lista de todas las diferentes amenazas que señalan las fuentes que consulté y ahí veremos en cuáles coinciden, para posteriormente pasar a una breve explicación de en qué consiste cada una de ellas. Las amenazas a la biodiversidad en las que las 3 fuentes coinciden son la destrucción del hábitat, la contaminación, el cambio climático global, la sobreexplotación y las especies invasoras. Y por otro lado también se menciona a la fragmentación del hábitat, las enfermedades, el tráfico ilegal de especies y los organismos genéticamente modificados. La diferencia es que aquí, por ejemplo, Pragmack considera la fragmentación del hábitat como una amenaza aparte, mientras que el IPV y la Semarnat la incluyen dentro de la destrucción del hábitat. Y por ejemplo, la Semarnat te explica en un apartado el tráfico ilegal, mientras Pragmack la considera como parte de la sobreexplotación, y detalles así por ese estilo. Pero como les digo, a grandes rasgos todas las fuentes llegan a conclusiones similares, así que no necesariamente hay una lista definitiva. Lo importante es que entendamos a qué se refiere cada amenaza y si es que alguno de estos jinetes del apocalipsis biológico es más mortífero que otros. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues he aquí una de las cosas más interesantes. Sucede que así es. A pesar de que cada una de las amenazas son preocupantes, hay una que es la más devastadora de todas, y todas las fuentes que he consultado hasta el momento coinciden en que es la destrucción del hábitat, así que comencemos por esa amenaza.
Este fenómeno a veces se camufla con distintos nombres. Por ejemplo, a veces los medios hablan de pérdida de hábitat o cambio de uso de suelo. Pero lo que no deben perder de vista es que nos estamos refiriendo a esas situaciones en las que los ecosistemas de plano se eliminan o son sustituidos por otros escenarios completamente diferentes. Un ejemplo puede ser cuando se tala un bosque para despejar el terreno y convertirlo en tierras de cultivo para producir alimento, o cuando se rellena un manglar para pavimentar o edificar casas y hoteles. La verdad es que no es muy difícil entender por qué esta causa es la principal de todas. ¿Destrucción de hábitat? No manches, es como decir destrucción de todo. Quien vivía ahí se va a morir. Si estás barriendo con toda la vegetación de un sitio, es obvio que te vas a llevar de paso a toda fauna y a los otros seres que habitaban ahí. Si algunos de ellos son capaces de migrar a otro sitio, pues bien por ellos. Pero lo cierto es que la mayoría de veces no es así. Entonces, al transformar los hábitats, podemos estar aniquilando poblaciones enteras. Este problema es grave para cualquier ecosistema, pero particularmente letal cuando ocurre en selvas tropicales, humedales, manglares y arrecifes de coral. Muy relacionado con la destrucción del hábitat está la fragmentación del hábitat, que bajo algunos enfoques es como otra cara de la misma moneda. O sea, no estás destruyendo en sí todo el ecosistema, pero lo estás partiendo. No obstante, desde el punto de vista de Primark, la fragmentación merece un trato aparte, ya que a veces una barrera tan simple como un cercado puede dejar relativamente intacta la vegetación y al mismo tiempo actuar como una efectiva barrera para algunas especies animales, que quedan como poblaciones aisladas, y esto las hace más susceptibles de perder diversidad genética o de extinguirse localmente. Ahora, hablando globalmente de la pérdida de hábitat, ¿qué tanto cambio de uso de suelo hemos hecho ya en la Tierra? Este asunto es tan amplio e interesante que da para otro video. Por eso, si te interesa enterarte más a detalle, házmelo saber en los comentarios y si veo suficiente interés, podría hacer un video dedicado especialmente a esa pregunta. Pero para que tengas al menos una idea de lo grave que es la pérdida del hábitat, considera que al menos una mitad de la superficie de los ecosistemas terrestres ya ha sido transformada. Pasando a otra de las grandes amenazas a la biodiversidad, tenemos la contaminación. Enfrentarnos a este villano puede ser todo un desafío, pues a diferencia del anterior, no siempre se percibe desde un mapa. Esto tiene que ver con que el medio abiótico que rodea a los organismos, principalmente aire, agua y suelo, puede ser afectado por agentes contaminantes que vienen en diferentes presentaciones y actúan de diversas maneras. Entre ellos encontramos agroquímicos como fertilizantes, herbicidas y pesticidas, aguas residuales, químicos y desechos industriales, incluyendo derrames de petróleo, emisiones de fábricas y de los medios de transporte, y sedimentos de la erosión. Esta variedad de agentes puede provocar la muerte de los organismos. Por ejemplo, los anfibios son particularmente sensibles a la contaminación porque su ciclo de vida se relaciona tanto con el agua como con el aire y el suelo. Incluso ya se sabe que en algunas poblaciones humanas una gran proporción de fallecimientos pueden atribuirse a la contaminación. Por ejemplo, aquellas enfermedades pulmonares debidas a respirar aire contaminado. Y a pesar de todo esto, sigue sin dársele a la contaminación la atención que merece, porque a veces como que no parece tan evidente. Es como les decía, por ejemplo, con una foto aérea podemos medir la cobertura vegetal y ver si hay pérdida de hábitat o destrucción de hábitat, pero la contaminación no siempre se detecta. Puede que un derrame de petróleo sea muy escandaloso a la vista, pero ¿qué tal si los contaminantes están en el subsuelo? ¿O si son metales pesados? Estos pueden estar a bajas concentraciones en un cuerpo de agua y aún así ser capaces de envenenar poblaciones cuando ya entran en circulación a través de las redes alimentarias. Pero espera, que la situación se pone peor cuando agregamos a otro jinete de extinción biológica que está cobrando cada vez más fuerza. ¿Se te ocurre cuál puede ser? Así es, hablo del cambio climático global. Yo sé, mucha polémica existe alrededor de nuestro papel en la crisis climática actual, pero lo que es un hecho es que el clima está cambiando. Y siempre que han habido cambios drásticos en el clima global a través de la historia de la Tierra, la diversidad biológica se ha visto afectada, y esta vez no será la excepción. Hasta ahora hemos visto que la amenaza que lidera la lista es la destrucción del hábitat, pero se teme que si el aumento de temperatura continúa sin freno durante las siguientes décadas, como es la tendencia actual, esta podría convertirse en la principal amenaza. Es muy conocido el caso del sapo dorado de Costa Rica, que después de solo 2 años de escasez de lluvia por un evento de El Niño inusualmente extremo, no ha vuelto a verse nunca más. Y también se han documentado eventos mundiales de mortandad de corales, debido a que las altas temperaturas del océano provocan que estos seres expulsen de sus cuerpos a las algas que les nutren y les dan su color, ante lo cual terminan blancos, débiles y finalmente muertos.
Estas son solo algunas señales de los estragos que puede tener el cambio climático. Ahora, el problema no es que el clima cambie, el entorno siempre cambia. Algunas especies resisten los cambios y otras no. Eso sabemos que es normal. El problema es que los cambios ocurran tan rápido y tan drásticamente que no les dé oportunidad a las especies de que puedan adaptarse. Y claro, es verdad que el cambio climático puede no ser la causa única y exclusiva de las extinciones, pero es aquí donde empezamos a ver que las amenazas no es que actúen cada una por su lado, sino que pueden hacerlo de manera sinérgica. Así, otra de las graves amenazas para la biodiversidad que todas las fuentes mencionan son las especies invasoras. Se les dice así a aquellas especies que proliferan de manera desequilibrada a expensas de otras especies en un hábitat. Lo más común es hablar de invasión por especies exóticas, es decir, aquellas que provienen de una región completamente diferente. Por lo general, las especies exóticas no proliferan al llegar a tierra ajena, porque no encuentran las condiciones que les son adecuadas, pero a la vez es probable que en la nueva región tampoco se topen con sus depredadores o competidores naturales, lo que resulta sumamente favorable para especies tolerantes y agresivas, que terminan colonizando al nuevo ecosistema en detrimento de las especies nativas. El resultado de una invasión biológica puede ir desde unas cuantas especies nativas desplazadas hasta catástrofes en las que cientos de especies sucumben ante la conquista de un solo invasor, tal como ocurrió con la introducción de la perca del Nilo en el lago Victoria. Te recomiendo echar un ojo al documental La pesadilla de Darwin para profundizar en esta trágica historia. Para atacar el problema de las invasiones es necesaria una estrategia coordinada que en primer lugar prevenga la llegada de las especies exóticas. Las semillas comerciales, los aviones y equipajes, el agua de lastre de los buques y las especies domésticas parasitadas son algunas de las formas de traslado de los invasores. Así que la precaución viene aquí. Y si ya han llegado, lo mejor es ejecutar un plan de contención antes de que la invasión avance y requiera un programa de erradicación. Como nos daremos cuenta, llevar a cabo todas estas medidas ayudaría no solo a contraatacar la amenaza de las especies invasoras, sino también a otros dos males que están muy relacionados con ellas, pero algunos autores tratan por aparte. Me refiero a las enfermedades y los organismos genéticamente modificados. Y es que efectivamente cuando un individuo foráneo llega a un nuevo ecosistema, pues no es como que pase antes por un filtro sanitario, ¿verdad? Es por este motivo que los microbios patógenos y los parásitos pueden propagarse de un sitio a otro y cobrar la vida de nuevos hospederos. Uno de los casos más dramáticos es el de los hongos quitridios que han asestado duros golpes a las poblaciones de ranas. ¿Recuerdan lo que les conté del sapo dorado de Costa Rica? Pues justamente la enfermedad de quitridiomicosis es otro de los factores señalados como posibles culpables de esta extinción. Y así como las enfermedades van de un lado a otro, también es posible que el ADN de los organismos genéticamente modificados contamine a las poblaciones silvestres. Quizás de momento podamos pensar, pero pues X, mientras los genes no maten, pues todo tranquilo, ¿no? Pero debemos recordar una vez más que la biodiversidad se manifiesta también a nivel genético. Entonces, si empiezan a hibridarse diferentes variedades y el ADN transgénico se esparce hasta predominar el panorama, las variedades silvestres y originales pues no habrán muerto literalmente, pero habrán perdido su identidad genética, algo así como extinguirse en vida. Ya sé, suena bien loco, pero pues como te estarás dando cuenta, nuestro estilo de vida actual y la globalización traen consecuencias, hacen que aumente el riesgo no solo de las amenazas anteriores, sino de la siguiente, la sobreexplotación. Debe quedar claro, el problema no es usar a la naturaleza, sino hacerlo de manera irracional. Obviamente esto se ha vuelto problemático porque la población humana en aumento demanda más productos que se satisfacen con eficiencias de captura obscenamente insostenibles, que al rebasar la tasa de recuperación de los bienes naturales terminan mermando o en el peor de los casos extinguiendo a las especies. Debido a ello ha surgido la necesidad de documentar y supervisar el comercio de la vida silvestre a escala mundial, tareas llevadas a cabo por la Convención CITES y la ONG internacional Traffic. Lo trágico aquí es que a pesar de que estas entidades pueden reportar el volumen y el valor monetario del comercio legal de seres vivos, también existe, desde luego, el tráfico ilegal, que desde algunos enfoques constituye una amenaza aparte, pero lo revisaremos junto con la sobreexplotación y con ello estaríamos cerrando este episodio. Por obvias razones, la magnitud de esta actividad ilícita solo puede estimarse de manera imprecisa, pero es un negocio que se sabe que mueve tanto dinero como las otras actividades de tráfico ilegal, y que de hecho suele ser perpetrada pues por las mismas mafias.
Esto pone en un alto riesgo a los pobladores locales, científicos y agencias oficiales que llevan a cabo la protección de los bienes naturales. La complejidad de este problema es evidente al tomar en cuenta todos los actores implicados en la cadena: comunidades locales en situación precaria, funcionarios corruptos, traficantes ilegales y desde luego los consumidores finales. Estos delitos a nivel mundial extraen de la naturaleza pieles de mamíferos, huevos de tortuga, aletas de tiburón y otros organismos que se consumen. Pero igualmente el coleccionismo motiva la sobreexplotación de insectos, conchas de moluscos, cactáceas, orquídeas, peces tropicales y esqueletos de coral. Y para quienes vivimos en México, ¿qué ejemplo más claro que el tráfico ilícito del pez totoaba hacia China, que no solo está extinguiendo esta especie, sino que de paso se está llevando entre las patas a la vaquita marina, el mamífero que posiblemente sea el próximo en entrar a la lista de extintas? Y hablando de extinción, hemos mencionado esa palabra muchas veces en este video, pero no nos hemos puesto a reflexionar en ella. ¿Cuándo decimos que una especie se extinguió? ¿Qué es una extinción masiva? ¿Estamos entrando en una extinción masiva en este momento? No te pierdas el episodio 6 para averiguarlo. Me despido no sin antes recordarte que te suscribas y que me dejes tu comentario por si te interesa conocer más del tema de la pérdida global del hábitat. Y si eres alguien de los que viste mi canal, encontraste mi canal y a pesar de ver tanta inactividad, decidiste suscribirte, mil gracias. Tarde o temprano va a llegar un nuevo video y pues de momento habrá un siguiente episodio, así que nos vemos ahí. Recuerda, Series Vivas, tu conexión con la biodiversidad. No olvides que este video forma parte de mi serie Tierra de Vida. Aquí tienes los enlaces para que estés al corriente con los demás episodios.